Bien, nos acompaña Daniel Córdoba, él es candidato al Congreso de la República. El número lo tiene escrito, así que no es necesario que lo anuncie. Él es presidente del Instituto Invertir y, bueno, está también, como le dije, candidateando al Congreso de la República. Gracias por estar con nosotros, doctor Córdoba. Encantado de estar esta vez por primera vez en un papel político en tu programa. Distinto, así es. Y justamente hablábamos no muy bien de los candidatos a la presidencia de la República hace un rato con Eduardo Morón, diciendo que en realidad, si bien se habían escuchado propuestas, las mismas, desde nuestro punto de vista, al menos eso fue también lo que pensaba o lo que piensa el doctor Morón, todavía son pobres en términos de lo que nos gustaría o necesitaríamos escuchar para justamente apuntar a que este país en algunos años más, ojalá pocos, no muchos, pueda apuntar a ser un país del primer mundo con crecimientos importantes, sostenidos, reducción de pobreza, mejores niveles o calidad de vida, mejor educación, menos desnutrición, etcétera. Sí, yo creo que el problema principal acá es que la campaña empieza hoy día. ¿Por qué empieza hoy día? Porque hoy día hemos tenido nuestra primera reunión de todos los congresistas, los candidatos al Congreso de la Alianza. Y recién a partir de hoy día salimos todos sistemáticamente a comunicar el plan de gobierno. Yo creo que... Bueno, le agradezco que haya venido acá. No, yo encantado. Y lo primero que quiero decir es que tal como ha venido evolucionando la economía peruana en los últimos 20 años, y la sociedad peruana en su forma de ver las cosas que ha cambiado, ¿no? Lo que tenemos ahora es una diferencia no en el qué hacer, salvo el caso de Ollantumala, evidentemente, ¿no? Sino en el cómo hacerlo y en el quién lo Aunque hace. Ollantumala ha cambiado su discurso. También se ha moderado, lo cual yo saludo, evidentemente, ¿no? Javier Descanseco ahora dice que cree en la libre empresa, yo saludo eso, ¿no? Porque es una evolución intelectual, yo creo, una evolución en la manera de ver las cosas y hay que, evidentemente, reconocerlo. En ese sentido, entonces, se afianza aún más esta coincidencia en muchas cosas de el qué hacer. En lo que no estamos de acuerdo, evidentemente, es en el cómo hacerlo y en el quién lo hace. Y ahí yo quiero enfocarme en un tema muy importante, ¿no? Que es el de la corrupción y el de la forma de promover, digamos, el desarrollo de las obras. Si uno ve el caso de Castañeda Locio, por ejemplo, uno ve una serie de obras que están hechas siempre con un cálculo político, ¿no? Haciendo la obra del Metropolitano, retrasándola milimétricamente para que justo acabe la obra antes de las elecciones, y ya tenía yo calculado que ahí voy a ser candidato a la presidencia y eso me va a ayudar a ganar votos. De paso pinto todo de amarillo porque mis colores son amarillos. Entonces, esa es una manera poco ética de hacer política. Y por más que el señor Castañeda haya hecho algunas obras, yo creo que no. En el cómo, ¿no? Y en consecuencia en el quién lo hace, que estamos en desacuerdo. Y lo mismo con la candidata Fujimori, creo que es muy joven para ser presidenta, yo creo que ser hija de un expresidente que está ahora en la cárcel no es un mérito para ser presidente, entonces también es en el quién, ¿no? En el qué estamos de acuerdo, hay que hacer obra, hay que hacer una serie de cosas que creo que no hay divergencias fundamentales en eso. Entonces, una vez que tenemos claro eso, ya podemos ver que podemos hacer cosas bastante innovadoras. Y yo te voy a decir qué cosa es lo que yo voy a promover desde el Congreso. A ver, empecemos por ahí. De ser elegido. ¿Qué es lo más importante? En primer lugar es la promoción económica. Yo vengo trabajando, como tú sabes, desde hace 20 años, desde que era gerente de Comex Perú, pasé por la UPC, la Universidad del Pacífico, Procapitales, etcétera, promoviendo el desarrollo de la pequeña empresa y el desarrollo del mercado de capitales. ¿Tiene libros? Yo he tocado y tengo libros publicados como Los Nuevos Héroes Peruanos, cuya segunda edición con Planeta sale ahora en marzo, que es sobre el tema de las microfinanzas y cómo las microfinanzas son una revolución del crédito para la población emprendedora de menores recursos que ahora están saliendo adelante. Entonces, ¿cómo promover a la pequeña empresa? Yo he ido a tocarle la puerta a COFIDE, Jimena, cuando Daniel Schilowski era presidente con el gobierno de Toledo, he ido a tocar la puerta con el gobierno de la García en varias oportunidades, con proyectos en mano, con multilaterales dispuestas a financiar para promover el desarrollo de la innovación, del emprendimiento, a todo nivel. Y yo nunca he recibido una respuesta positiva, es una desidia y un conformismo que a mí me han espantado, ¿no? Entonces vamos a ir ahora con fuerza. Yo decido dar el paso a la política porque estoy frustrado de llevarle propuestas a los políticos, a los ministros de Economía y no recibir ninguna respuesta, sino tener una indiferencia. ¿Por qué? Porque no da réditos políticos, porque bueno, el presidente no le interesa ese tema.
¿no? Y al final no hacen nada. Y ya que mencionó a COFIDE, ¿cómo habría que replantear, habría que replantear, es la pregunta, el papel de COFIDE? Reconvertiría en un modelo como el de Corfo de Chile, ¿no? Que es una institución mucho más importante. Si uno entra a la página web de Corfo, y se lo recomiendo a los televidentes, ¿no? De Corfo en Chile, la Corporación de Fomento, uno va a ver decenas de programas de fomento a la innovación, al emprendimiento juvenil. El emprendimiento juvenil, mi programa Emprende Ahora, que tú conoces, que he traído ya como 500 jóvenes de provincias en 3 años, para que capacitarlos en cómo hacer una empresa, cómo desarrollar sus propias habilidades con una orientación al negocio. Tenemos 40 empresas ya formadas, con una pequeña ONG y con estudiantes a los cuales le hemos dado beca con un poco de recursos recibidos, sobre todo de fuera y de algunas empresas. Si ese programa nosotros lo multiplicamos por 100, porque se puede multiplicar por 100 con recursos públicos, con un poco de subsidio, bien orientado subsidio, que implica, digamos, generar competencia entre ellos para que los mejores sean los que obtengan los recursos, vamos a tener tranquilamente miles de empresas de jóvenes de provincias y de Lima que se pueden formar. Ahora, entonces, la promoción económica es un tema fundamental pero hay dos cosas que son críticas ahí, gestión y financiamiento, críticas. O sea, muchas veces hay muy buenas ideas, pero la gestión de las ideas es un desastre. Y no existe financiamiento porque no se confía en la ejecución de las mismas, de las ideas, de los proyectos. En consecuencia, la capacitación y potenciar algo que se ha avanzado ya, ¿no? Que es la carrera pública, ¿no? La carrera pública a diferentes niveles. Me pareció completamente demagógico y contraproducente que el presidente Alan García, al comienzo de su gobierno, le haya bajado los sueldos a los funcionarios de alto rango. Porque ¿qué cosa es lo que fomentó ahí? Que se vayan, muchos de ellos se fueron, ¿no? Y entraron compañeros, pues, ¿no? Y entró gente que no está capacitada generalmente para los puestos. Se han quedado unos héroes ahí. En un eventual gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, ¿se promovería el aumento de los sueldos en el sector público? Que Pedro Pablo está totalmente de acuerdo con el hecho que los funcionarios de alto rango de gobierno tienen que tener el mismo nivel, la misma capacidad que los grandes gerentes, los gerentes de grandes empresas. ¿Por qué? Porque, bueno, hay que manejar recursos, hay que desincentivar la corrupción. Si hay gente que entra por razones políticas, bueno, está en su cuarto de hora a tener todos los incentivos para ser un corrupto. Entonces, yo creo que ahí es importantísimo elevar el nivel. Uno lo ve en el Ejecutivo, en el Legislativo también. Uno de mis lemas es renovar la política, ¿no? Renovar la política, digamos, de los políticos tradicionales que están ahí sentados calentando curul y que se despiertan solo cuando hay elecciones, y de los corruptos sobre todo. ¿Cuánto debería ganar un ministro? ¿Cuánto debería ganar un congresista? Bueno, yo no quiero dar una cifra, pero por lo menos yo considero que deberían ganar el doble de lo que ganan ahora, ¿no? Porque, y realmente, pero tiene que ser gente que lo merezca. Estamos hablando de más de 30.000 soles, entonces, porque el tope es... Yo creo que alrededor de eso a mí no me espantaría en lo absoluto, ¿no? Siempre y cuando, evidentemente, sea gente que, que por ejemplo se compare pues el sueldo de esa persona con lo que gana en el sector privado. Pero ¿cómo también vinculamos, o hay que vincular necesariamente los sueldos en el sector público a la productividad? Imagínese el grito al cielo que pegaría la gente si se le dice que le van a duplicar el sueldo a los congresistas. Ahí está el efectismo político, ¿no? Entonces hay que decir, per se ser congresista en ninguna parte del mundo, Dios mío, es malo. Por el contrario, uno crea leyes para facilitar, mejorar la vida de las personas. El problema es que en nuestro Congreso la productividad es muy baja, ¿no? Porque el Congreso está llena de otorongos.